Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí comenzamos esta edición de 13 a 15. La presencia del peso argentino, del billete de 100 pesos, representa el momento actual que se vive en la campaña electoral de la Argentina, cuando faltan menos de 2 semanas para las PASO, para el 11 de agosto. Indefectiblemente esto iba a suceder, la economía se iba a meter en la discusión de lleno en la campaña electoral. Hasta aquí el gobierno había intentado demorar todo lo posible la discusión sobre la economía porque sabe que los resultados en esa materia, en esa gestión, no han sido los mejores para mostrar, más allá de algunos indicadores de los cuales ha mejorado en el último tiempo, pero claramente no es su principal activo para ir a una campaña electoral, sobre todo porque los números de aquí a la PASO no van a ser muy diferentes a números negativos que se han venido observando a lo largo por lo menos del último año, más allá de algunas señales de mejoramiento, por ejemplo en la cuestión de la inflación, donde mes a mes, sobre todo desde marzo a esta parte, ya ha venido, digamos, retrayendo el número de la inflación e incluso se prevé que en el mes de julio, dato que recién se va a conocer después de las primarias, es decir, después del 11 de agosto, la inflación podría llegar a niveles del 2,2%, aunque algunos auguran que esos números podrían ser más elevados. El peso argentino está en cuestión a partir de los dichos de la campaña, de las declaraciones de la campaña, tanto del oficialismo como de la oposición, del principal candidato de la oposición, que es Alberto Fernández, que en las últimas horas hizo un reconocimiento de una idea que está primándose dentro de su esquema de gobierno, de su posible esquema de gobierno, de si llegase a ser presidente de la República, dejaría de pagar los intereses que actualmente se abonan de las conocidas LELIQ, que son las letras de liquidez que tiene el Banco Central y que intercambia con los bancos, es decir, con el sistema financiero. Los dichos de Alberto Fernández ya han disparado que el dólar en este momento esté otra vez trepando y se acerque a niveles como no se veían hace un tiempo importante, que son niveles de 45 pesos. No el dólar de 47, al cual llegó en algún momento de este año, pero sí ya un dólar acercándose a los 47 pesos, 44,66 se vende el dólar en el Banco Nación, pero en algunas entidades privadas el dólar incluso vale todavía mucho más que eso e incluso ha trepado por encima de los 45 pesos. ¿Cuál es el significado de lo dicho por Alberto Fernández? Efectivamente, se puede alegremente decidir en caso de él ser presidente, y no estamos hablando de cualquier candidato a presidente, estamos hablando del candidato que más posibilidades tiene de ganarle a Macri, nada más ni nada menos, con lo cual los mercados y los ahorristas prestan mucha atención a lo que dicen, en este caso, los postulantes y sobre todo si estamos hablando del postulante con mayores posibilidades de ganar la elección no solo en agosto, sino en el mes de octubre y quizá también en el balotaje de noviembre. ¿Son declaraciones de efectivo cumplimiento o son declaraciones meramente electorales para generar empatía en un sector muy particular, que seguramente es un sector que ya conquistó el voto de Alberto Fernández, que ya tiene conquistado el voto de Alberto Fernández y que indudablemente va a votarlo de todas formas, pero que necesita dar señales todos los días de una diferencia de 180 grados o de 360 grados con relación a lo que plantea el oficialismo de Mauricio Macri? No es fácil, y les diría que es casi imposible cumplir lo que dijo simplemente Alberto Fernández de dejar de pagar los intereses de la LELIQ para aumentarle las jubilaciones en un 20% a los integrantes de la tercera edad, de la clase pasiva. ¿Qué generaría una decisión de estas características? En el futuro podría generar, según los economistas consultados en las últimas horas, un quebranto del sistema financiero, nada más ni nada menos. ¿Por qué? Porque las LELIQ están en manos de los bancos, y los bancos son las que tienen que hacer frente a las LELIQ. Pero en el corto plazo, ¿qué es lo que podría llegar a generar? Algo mucho más preocupante, que quizá haya tenido también en la intención de Alberto Fernández algún sesgo de poder decir lo que dijo en función de llegar a las PASO con una economía mucho más revuelta de lo que hasta aquí el gobierno venía obteniendo. Digamos, esta tranquilidad del dólar, del mercado, era un activo que el gobierno podía mostrar o intentaba mostrar antes de las elecciones primarias y que de hecho se plasmaba en la imagen del presidente de la República, que ha venido recuperando en los últimos meses y sobre todo en el último mes y medio puntos sobre una imagen muy caída que venía mejorando en función de la tranquilidad del mercado cambiario. ¿Por qué es preocupante o por qué es un tema que podría generar algún altercado en este sentido? Porque los bancos colocan las LELIQs o tienen las LELIQs a un porcentaje o a una tasa que les da el Banco Central. Hoy en la primera licitación fue una tasa cercana al 60% otra vez. Con esos fondos, a ver, los bancos se fondean con la plata de los ahorristas. Con esos fondos, ¿qué es lo que hacen? Después pagan los plazos fijos, es decir, los intereses del plazo fijo, de los plazos fijos. Imagínense ustedes que si se dejasen de pagar los intereses de las LELIQ,
se dejarían de pagar en el futuro inmediato los intereses de los plazos fijos. Y eso provoca, por supuesto, terror en aquellos que tienen su plata guardada, los pesos, que decidieron no quedarse en dólares, sino tener pesos. Dicen, bueno, si no me van a pagar los intereses del plazo fijo, ¿qué hago? Los saco. Rápidamente voy y saco mi plazo fijo, cuando se me vence lo saco y voy y compro dólares. Porque además ya tenemos una experiencia con las LEVAX. ¿Se acuerdan de las LEVAX? Los argentinos nos hicimos expertos en LEVAX en su momento, cuando con las LEVAX se desarmó la LEVAC y eso se produjo a través, entre otras cosas, de una fuerte devaluación, con lo cual hoy ya mucha gente está mirando y dice, este tipo de cosas no me suenan bien, por las dudas no me quedo en pesos, me voy a dólares. Les voy a dar un dato muy importante para entender esta situación que no explotaría antes de las PASO, pero podría ser significativa en el camino hacia octubre, porque el 70% de las colocaciones en plazo fijo son colocaciones a 60 días, es decir, cortas, son colocaciones cortas, es decir, está la plata muy cerca de poder ser retirada del sistema financiero si se genera pánico, si hay dudas, si hay incertidumbre, más allá de los números, más allá de lo que efectivamente se pueda llegar a dar a conocer como encuestas. Pero ya no es una encuesta la que habla, ya es un candidato, en este caso Alberto Fernández, que le pone muchas dudas a la situación de lo que va a pasar con el peso. También ya había generado polémica cuando Alberto Fernández dijo que iba a haber remedios gratis para los jubilados. ¿Son propuestas efectivas de poder cumplimentar o son meramente electorales que después son difíciles de llevar a la práctica? En el programa de hoy te vamos a contar detalles de los planes de Alberto Fernández, de qué va a hacer Alberto Fernández si llega a ser presidente con la economía, qué va a hacer Alberto Fernández con el dólar, qué va a hacer Alberto Fernández con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, qué va a hacer Alberto Fernández y su equipo económico en caso de ser presidente de la República, con las distintas variables de la economía, con las tasas, etcétera, etcétera. Y también te vamos a contar los detalles de qué va a pasar con la economía si gana Macri, si efectivamente el presidente argentino es reelecto, qué es lo que va a terminar sucediendo con la economía de nuestro país. Va a ser el tema o uno de los temas centrales del programa de hoy en función de una cuestión que el gobierno trataba de evitar se mezcle, se introduzca fuertemente en la campaña, que era la economía, y que claramente no lo ha podido lograr y se ha generado, por supuesto, toda esta polémica en función de las declaraciones de Alberto Fernández. Pero no es el único tema las LELIC, porque aquí hay una discusión mucho más profunda, es decir, salir de un sistema donde está muy vinculado a lo financiero a un sistema que prevalezca la producción es otra de las cuestiones que están en danza en la discusión Macri-Alberto Fernández, que también te vamos a contar en el programa del día de hoy. Y quien se ha metido fuertemente también en la cuestión económica en el día de hoy es la propia candidata a vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, que ha difundido a través de las redes sociales de su cuenta de Twitter un video donde, por supuesto, habla de esta difícil situación económica, dice vamos a ponerle el pecho, vamos a salir adelante, pero lo que viene es realmente muy duro. ¿Quieren que escuchemos lo que dijo hace instantes o difundió hace instantes la actual candidata a vicepresidenta de la República del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner? Lo podemos escuchar, allí la tenemos a Cristina Fernández entonces hace instantes nada más. Es un país que produce alimentos para 400 millones de personas, aunque sea, bueno, si producimos alimentos para 400 millones de personas, no podemos tener argentinos con problemas de hambre. Y vos fíjate que no lo digo yo, lo dice la FAO, que en el 2014 había sacado aquel informe de que Argentina había llegado entre los países de hambre cero y que ahora estaban con problemas alimentarios. Fíjate, nos marca a Guatemala, a Venezuela y a nosotros, Argentina, Venezuela y Argentina. ¿Se acuerdan que si nosotros nos íbamos a parecer a Venezuela? Bueno, sorry. Hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela. La verdad sea dicha, con una diferencia. Bueno, esto decía Cristina el sábado, pero básicamente, también hace instantes nada más, lo que presentó fue en su cuenta de Twitter un video también donde hace referencia a la situación económica, a este momento que vive la República Argentina y a lo que habrá que hacer en función de lo que viene, digamos, de lo que efectivamente
va a suceder en el próximo tiempo. Vamos a ver ese video entonces de Cristina justamente difundiéndolo a través de las redes sociales en el marco de una campaña que empieza a calentarse muy fuerte con la cuestión económica como centro de atención. Claramente es a donde quiere llevar el proselitismo el Frente de Todos y donde sabe que mayormente está débil el oficialismo. Lo vemos. ¿Vos sabés que hay una discusión con esto? Hay toda una discusión. ¿La chocaron toda o están haciendo lo que vinieron a hacer? Esto es una gran discusión. No la tengo, confieso humildemente que es una discusión que no la tengo saldada ni yo misma. Sea por negro, sea por blanco, el desastre está hecho y a esto hay que ponerle pecho, apechugar todos y salir a devolverle a la gente la esperanza y la expectativa de que una Argentina posible, no solamente una Argentina mejor es posible, sino solamente es mejor, ¿no? Y la necesitamos. Pero bueno, queremos volver a tener esa Argentina donde era posible soñar. Si habías nacido en un hogar pobre, llegar a profesional o a clase media, eso es lo que volvemos a querer tener. Es simple, no pedimos demasiado, pedimos eso. Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter, recién hace instantes nada más, dando a conocer este video. La pregunta es, ¿efectivamente se podrá hacer todo lo que dice Alberto Fernández, todo lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, o habrá que enfrentar una situación mucho más dura de la prevista, mucho más difícil, mucho más compleja de lo que son enunciados de campaña electoral? Por eso en el programa de hoy te vamos a contar y te vamos a dar detalles de qué piensa hacer uno y qué piensa hacer el otro, y además, cuál es el verdadero panorama de lo que debe afrontar el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. La deuda, lo que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, justamente el tema de las LELIC, cómo resolver esa cuestión que no deja de ser una situación complicada que en algún momento habrá que resolver porque no es un instrumento que pueda durar de manera eterna, no solo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino también los acreedores privados. ¿Qué va a representar en cuanto al Producto Bruto Interno todo ese monto, digamos, impresionante de dólares que habrá que pagar en el próximo turno electoral? Por eso es muy importante escuchar las propuestas, escuchar los discursos, pero también tener conocimiento si efectivamente las condiciones de la Argentina, gobierne quien gobierne a partir del 10 de diciembre, serán de posibles realizaciones en función de lo que se promete y la realidad que les va a tocar administrar con números a partir del 10 de diciembre, ni siquiera con especulaciones, con los números en la mesa, con todo lo que habrá que pagarle al fondo. Les voy a dar un dato y ya presento a mis compañeras. Solamente entre el año 2022 y el año 2023 habrá que pagar cerca de 46.000 millones de dólares solo al Fondo Monetario Internacional. Saquen la cuenta del peso que tendrá el próximo gobierno para tratar de entender si efectivamente lo que se promete en campaña es posible de cumplir. Pero